Buenos días, colega. Quiero compartir algunos elementos del artículo de la digitalización hacia la inteligencia artificial en el sistema penitenciario cubano, antecedentes, realidad y futuro. Y lo voy a hacer en el ánimo de apartarme incluso del artículo. Quiero, en términos prácticos, tratar de que ustedes comprendan por qué podemos afirmar hoy que en el sistema penitenciario cubano tenemos herramientas de inteligencia artificial. Un primer momento que quiero destacar aquí es que el desarrollo de la inteligencia artificial en el sistema penitenciario cubano ha sido un proceso gradual y por etapas. Ese es un primer momento en el que se describen tres etapas que empezaron en el año 1989 hasta el 2015 y posterior, donde se ha ido consolidando todo el proceso de digitalización y automatización, que ha sido el tránsito que ha conducido a que hoy podamos afirmar que gracias a ese proceso nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial en el sentido de que las decisiones las toma la máquina, la computadora, ¿verdad? Y que en todo este proceso siempre entre programadores, operadores del sistema, funcionarios externos que participaron, porque evidentemente, como ustedes conocen, la ejecución del proceso de sanción de privación de libertad intervienen varias instituciones. En todo ese proceso de construcción del sistema siempre se tuvo en cuenta que la prisión es una ciudad mínima y completa. Si es una ciudad mínima y completa, lo primero que hace la prisión es prestar un servicio. ¿A quién? A la propia sociedad. ¿A quién? Al recluso. A los familiares del recluso. A los organismos de la administración central del Estado que participan en ese proceso de ejecución. A los tribunales, a la fiscalía, ¿verdad? A los abogados. Y por qué no también esa prisión presta un servicio a los funcionarios que trabajan en eso. O sea, es un enfoque que siempre se siguió en este proceso. Ahora bien, una vez vencidas estas etapas, ¿a qué conclusión hemos llegado? ¿Por qué nosotros afirmamos que tenemos herramientas de inteligencia artificial en el sistema penitenciario cubano? Y lo hago tratando de respetar el tiempo de los 10 minutos que nos concedieron. Bueno, en primer lugar, desde que el recluso ingresa a la prisión, ingresa por un área de ingreso. En esa área de ingreso el hombre se estudia su personalidad, se estudia la sentencia, se hace una entrevista inicial, se hace una entrevista criminológica y todos esos datos se captan automatizadamente. Todos esos datos se digitalizan. ¿Qué permite esto? Que después que el recluso va transitando por las diferentes etapas del proceso de ejecución de la sanción, todo lo que usted quiera saber del recluso lo genera la máquina. Por ejemplo, la clasificación en régimen se hace automáticamente a partir de los indicadores legales que establece la ley de ejecución de sanciones en la máquina. O sea, no es el funcionario quien hace la clasificación. A partir de los elementos que se le introduce, la máquina le propone a usted variantes de clasificación. Entonces usted elige, toma una decisión de decir tal o cual clasificación. Eso por citar un ejemplo. Otro ejemplo de elementos de inteligencia artificial son los diferentes perfiles que se han construido como resultado de las investigaciones multidisciplinarias que se han realizado en el sistema penitenciario. Por ejemplo, el perfil de suicida, del recluso suicida, lo que ha permitido prevenir hechos de estas características en las prisiones, porque se sabe con anterioridad, a partir de las evaluaciones criminológicas, los rasgos y los requisitos que componen este recluso y permite montar toda una estructura para darle seguimiento a los reclusos categorizados, incluso por la máquina, por supuesto con la ayuda de los funcionarios penitenciarios, de cuáles son aquellos reclusos que reúnen estos requisitos. Por ejemplo, puedo citar otra investigación que se desarrolló en el sistema penitenciario cubano a partir de la clasificación de los reclusos de difícil evolución y tratamiento penitenciario, que son aquellos reclusos que tienen un comportamiento errático,
de muy difícil manejo y que sin embargo los resultados de esta investigación permitieron clasificarlo, categorizarlo y fueron más allá los investigadores, dijeron, bueno, ¿y qué tratamiento es el que lleva? ¿Y cuál es la metodología para utilizar eso? Todo eso está automatizado y está digitalizado. Pero hoy también es posible saber con anterioridad por la máquina los reclusos que van a obtener el permiso de salida, y aquellos que no pueden obtenerlo porque han incumplido con los requisitos que la ley establece para salir de permiso de salida. Todos estos elementos que yo le estoy poniendo, que hoy lo proporciona la máquina, formísticamente llamándola, o sea, que las decisiones las propone la máquina, las genera la máquina. Antes eran de forma analógica, por llamarlo de alguna forma. Antes había que sentarse y calcular, digamos, por ejemplo, el paso por el régimen progresivo, cuando a usted le tocaba el régimen de mínima severidad, cuando le tocaba transitar a otro régimen. Hoy eso se hace automatizadamente, a partir de, por supuesto, de los elementos que tiene la máquina. En fin, hay un grupo de elementos que la herramienta de inteligencia artificial permite hoy sustituir, por llamarlo de alguna forma, las decisiones de los funcionarios y proponer decisiones. Otro elemento también muy interesante es que la programación de visita de pabellones conyugales la genera la máquina. Yo recuerdo que cuando no teníamos esa posibilidad empatarse, por llamarlo de alguna forma, con la programación de visita por destacamento, por régimen, era muy complejo, era muy difícil. Bueno, eso hoy lo hace el sistema automatizado. A partir de que el hombre ingrese y lo ubique en un régimen y un destacamento, ya se sabe en un año las visitas que tiene, lo que permite agilizar todas las cuestiones relacionadas con eso. O sea, son muchos los elementos que hoy dispone el sistema penitenciario de inteligencia artificial. Y aquí quiero destacar una cosa. Cuando se construyó poco a poco este sistema, se tuvo en cuenta, en primer lugar, definir cuáles son las áreas de resultados clave de una prisión. Y en ese sentido se dijo, bueno, las áreas de resultados clave son registro legal, ¿verdad? Porque tienen que ver con la situación legal del recluso, tratamiento educativo o tratamiento penitenciario, es un área de resultados clave. El área de los aseguramientos multilaterales es clave porque ahí se deciden las cuestiones de alimentación, de asistencia médica, de las provisiones que tiene que tener el recluso. Es un área de resultados clave. Y el área de prevención y tratamiento es otra área de resultados clave. Después que se definieron esas áreas donde se deciden las cuestiones fundamentales de una prisión, entonces se dijo, bueno, ahora vamos a definir los subsistemas que se corresponden con esas áreas de resultados clave. Y es por eso que hoy tenemos el subsistema de tratamiento educativo, el subsistema de orden interior, el subsistema de seguridad penal, y todo eso se llegó a digitalizar y automatizar. Entonces hoy es relativamente fácil conocer cualquier situación relacionada con estos subsistemas y prevenir cualquier hecho extraordinario, desde una evasión, que se pueden dar por supuesto, a cualquier otra situación que se pueda presentar en una prisión. Pero si por ejemplo, si le decimos a ustedes que las historias clínicas están automatizadas, hoy es fácil conocer las enfermedades crónicas, y a partir de ahí el médico cuenta de antemano con cuántos enfermos crónicos él tiene, cuál es el tratamiento que va a dispensar, ¿verdad? Y no solo el médico, el reeducador sabe en su colectivo cuántos enfermos crónicos tiene y cuál es el tratamiento a dispensar. Porque los elementos que antes, los soportes físicos que antes sostenían todos estos datos, ya hoy están digitalizados y automatizados. Por supuesto, colegas, queda mucho por hacer. Yo sé que hay insatisfacciones, sobre todo cuando tenemos que brindar una información rápida y oportuna a los que acceden al sistema penitenciario, pero hay retos y hay oportunidades, porque el sistema penitenciario cubano cuenta con un grupo de programadores experimentados, con inteligencia, que han ido probando todas estas herramientas
que en su momento oportuno intercambiaron con los compañeros de la UCI y evidentemente han trazado toda una estrategia para continuar el desarrollo de la inteligencia artificial en el sistema penitenciario. Quedan otras cosas por hacer, por ejemplo, hay que digitalizar la sentencia de los tribunales. Al usted digitalizar esa sentencia es mucho más fácil después entonces pronosticar los elementos jurídicos del recluso. Eso se pueden incorporar a las evaluaciones criminológicas. Aún quedan por digitalizar los test psicológicos que se aplican, que ya en el mundo existen experiencias de este tipo y que sirven también para sustituir la inteligencia humana. Queda también por utilizar algunas bondades que nosotros tenemos de la videovigilancia para asociar a las bases de datos y poder saber en qué medida el comportamiento de los reclusos, o por qué no, en los sistemas de geoposicionamiento del transporte que nosotros disponemos, como cuando conducimos a los reclusos, sobre todo reclusos altamente complejos, peligrosos. Digo peligroso no en el sentido de peligrosidad para los penalistas que están ahí, sino que reúnen un grupo de características que hacen aconsejable extremar las medidas de seguridad. Bueno, a partir del vínculo de estos elementos de base de datos pudiera también pronosticarse y estimarse el comportamiento. Estos son los elementos que quería compartir con ustedes. El sistema penitenciario cubano en este sentido no se ha detenido, sigue adoptando medidas para seguirse desarrollando. Ya hoy se cuenta con un observatorio tecnológico que permite pronosticar tendencias, evaluar tendencias y realizar análisis, hacer propuestas incluso a la alta dirección del país o a aquellos otros organismos que nos lo solicitan. Se han hecho análisis acerca de uno u otro tipo de delito. Entonces es un sistema que ha ido permitiendo sustituir las decisiones que se toman desde el punto de vista físico por la máquina. Es la máquina la que hoy prácticamente, no me atrevo a decir en qué por ciento, propone las decisiones o las situaciones que se van a generar. No sé si les hablé, pero puedo hablarles también de la libertad condicional. La libertad condicional la genera hoy la máquina. Aquellos reclusos que no tienen invalidante, la máquina la genera. La propuesta de libertad condicional, la que se eleva al tribunal competente para su análisis. Bueno, me queda agradecerle la invitación, el placer, sumo placer de haber compartido con ustedes. He grabado esto en condiciones rústicas, pero el sentido y el compromiso de compartir con ustedes me ha hecho vencer estas dificultades. Muchas gracias y les reitero el agradecimiento por esa invitación. Hasta más ver.